Bienvenidos todos sean ustedes que se tropiezan con este contenido a este espacio que estamos creando que se llama Diamond Talks. Mi nombre es Sonia Rivera, la host de este espacio. Y antes de comenzar, porque ya usted vio por ahí a quien tengo, un invitado muy, muy especial y muy solicitado, porque usted no sabe, pero yo le voy a contar ya mismo. Pero quiero agradecer el patrocinador, las personas que nos apoyan en este proyecto que, pues, se está desarrollando ahora mismo en el Baila Tampa, que es el congreso donde estamos, que nos hacen el favor de pues, permitirnos el espacio para poder tener estos artistas tan famosos y tan solicitados que nos hacen el favor de estar. Baila Tampa, que es Kerry, que siempre está con nosotros, Darío y Tato. Así que estoy muy, muy agradecida del espacio y de la cooperación tan grande que nos han dado, no han tenido un no para mí, eso de verdad lo aprecio, así que un beso a ellos tres, pero también al abogado de la comunidad, Ricardo, que pues también apoya este proyecto, y Samuel González, el dueño de la aplicación Rhythms, así que ya todos agradecidos, de verdad muy, muy contenta con eso, pero le tengo que decir a ustedes también que tengo un nuevo bebé, que es Diamond Global Projects, pues para que pasen y le den cariño a la página, donde estamos haciendo no solamente walking billboards, pero también todo tipo de contenido digital, o sea que si usted quiere hacer alguno de estos proyectos o alguno de estos podcasts, nos comunica y rápidamente podemos hacerlo accesible a usted. Sin más preámbulo, porque de verdad que, mira que me han pedido este hombre, yo sé que ¿qué puedo decir de este invitado? Él es la persona más healthy que yo conozco. Él es el healthy de la escena. Todo el mundo se refiere a él como el caballero. Porque con el permiso de mi esposo que está aquí, no solamente es guapísimo, pero siempre anda bien vestido de punta en blanco. Es un tremendo bailarín y es muy solicitado en la pista de baile. Y de eso vamos a hablar con Nery García. Gracias por estar aquí, Nery. Yo encantado. Ay, qué en bueno. realidad, encantado que estamos haciendo esto. Pero es que tu nombre ha salido por todos lados. Cada vez que pongo algo, Nery, yo, ok, pues vamos a buscar a Nery. Es una noticia para mí, pero como soy dice agradecido. el de TikTok, tenemos que probarlo. Bienvenido a Diamond Talks. Gracias, ¿no? Y yo encantado, como le digo, gracias por tenerme aquí. Gracias por decir que sí. No sé, no estaba nervioso. Estamos en la artisteada. Pero estaba como Pero listo, siéntete, esto es muy relax. A pesar de que se ve así, ¿verdad? Y todo el mundo pensará que hay que estar muy serio. No, tú dices lo que tú quieras, contestas lo que tú quieras. Ese es el problema. ¡Ay! Que a mí quiero que te sientas cómodo, quiero que si no quieres contestar algo, mira, no quiero contestar eso, next, y no hay ningún problema para nada. No. ¿Ok? Pero definitivamente te traje porque el tema que quiero hablar contigo, este podcast va dirigido a nuevas generaciones. Y como te había comentado, pues ya previo antes de cámara, realmente quería o quiero, deseo que se quede impregnado para esas futuras generaciones lo que se está perdiendo tanto, que es el baile social y la ética del baile social. Entonces contigo voy a tocar un tema que yo sé que es sensible y pues Sí, ¿no? es medio picantito y no todo el mundo está dispuesto a escuchar las verdades, pero vamos a hablar porque tenemos que hablar. Entonces, sé que eres muy, muy conocido y de verdad que he tenido la oportunidad de bailar contigo y es maravilloso. Y eres el bailarín favorito de muchas de mis amigas, pero salió tu nombre por Jessica Aquiles, que también estuvo en este programa. Eres su bailarín favorito. Ay, no, yo en el cielo con esa mujer. ¿Cómo te quedó eso? Porque ese baile tenemos que ponerlo por aquí otra vez para que la gente lo vea. Sí, cuando la saqué a bailar, dije, increíble esta mujer, como ella es la bailarina de la gente, yo digo, claro. Porque en realidad tiene esa sonrisa, esa carisma. Jessica yo la conozco así desde que tenía 13 años, o sea, yo sé. Wow, sí, que... y ella estaba con Tito y todo, sí. Pero en realidad, cuando yo supe de ella, de su carrera, de todo lo que ella ha hecho, la admiré más. Claro. Y dije, wow, Jessica tremenda campeona, que estaba en Italia y que vino. Por favor, le dije a ella si podía venir a Fort Myers, que yo quería que trabajara con las muchachas. Y cuando regresó, hicimos un social bello. Hace tiempo no voy por allá, tengo que regresar. No, Debo regresar. Te va a venir. Y cuando ella vino, puse una canción que era una canción que yo estaba escuchando por mucho tiempo. Me encanta porque es instrumental y todo. Y ella no sabía, nunca había escuchado la canción, no sabía que iba a haber un baile. Y cuando yo me puse el micrófono y le dije a la gente, ok, ahora me toca bailar con Jessica Aquiles.
Ella se me queda viendo y le digo, ok, es una canción especial. Ella no sabía. Sí, la Y ahí improvisación y la comenzamos a bailar conversación es... y como le digo, era como un Twilight Zone. No sé si ha visto esa Sí, película que es. claro. Y realmente me sentí como solo ella y yo estábamos en el cuarto bailando y Si que la nada gente existía. supiera la magia de la conversación en un baile social, mucha más gente se educara en tratar de perfeccionar el arte de bailar social. Es verdad. Y eso es lo bonito de bailar un social. Claro. Am, pero otra vez, muchas gracias a Jessica por ser tan bella, por ser la persona que ella es y por ayudar a crecer la comunidad, porque eso es lo que estamos haciendo, tratando de crecer la comunidad, la gente nueva que está entrando. Claro, Es algo especial. Yo en verdad hacía performances, hacía shows y claro, todo. sí. Yo De eso era vamos a hablar ya Ricky mismito, aunque Ricardo sea antes. rapidito, pero no, no, no. Pero en verdad no hay nada como bailar social y no saber lo que va a pasar. Claro, definitivamente. Entonces, ¿cómo definiría Neri García el baile social? Uf, Ahora, mire, yo ahorita estamos aquí en Baila Tampa, claro. di mi primer taller y todos ya estaban listos como en línea para aprender algo y le digo, no, ¿No? Muy bien. hagamos un círculo. Yo siempre hago Gracias. esto. Ok. Hacemos un círculo, nos agarramos las manos. Esta es la manera que yo hago las clases en Fort Myers. Y cuando estamos todos juntos, les digo, por favor, aprieten las manos a las personas al lado suyo. ¿Por qué? Porque con ello vamos a aprender y le tenemos que dar las gracias. Ah, Ahora, les digo, hay mucha gente que no ha llegado a este mundo. Hoy terminó su día en su mundo gracias. y nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. Y eso es lo importante, le digo a ellos, que no es solo un baile, es lo que vamos a pasar juntos. La Y se quedaron todos experiencia. como, wow, ok, esto es algo Te lo diferente. voy a robar. No, por favor, porque yo necesito que la gente Mm, entienda que el baile social no es algo que se usa y se tira. Es algo que uno lo pasa y después lo mantiene claro. y se lo pasa a otro, Y los pero se lo recuerdos pasa a los también, porque de seguro cuando ahorita te recuerdos. pregunte algunas de las cosas que vamos a mirar, de seguro tú tienes muchos bellos recuerdos de momentos que fueron mágicos, icónicos y que Bellos. marcaron tu vida. Nada más un baile social que la gente lo ve como algo Sí. efímero, como superficial y fue muy fundamental para ti. Mire, yo he tenido momentos que he bailado con alguien y que viene una persona que lo ha visto o que está viendo el baile en vivo y se ponen a llorar. Y se Oh, me ponen, wow. sí, tienen como un El feeling sentimiento, que les sí, un provoca. sentimiento, ajá, que se les sale y me dicen, Neri, wow, ese baile estuvo. Y yo los entiendo porque yo lo estoy sintiendo al momento. No Claro. es que solo estoy pensando en movimientos, no soy, estoy, tengo 43 años Uf. ¿verdad? Yo tengo Y muchos más que tengo, si no te preocupes. cuando comencé, yo digo viejo porque no tenía los 9 años No, o yo o tampoco. los teens. Yo comencé como a los 23 Empecé y, peor, yo empecé más tarde que tú. wow, pero perfecto, Y aquí ¿verdad? Yo estamos, digo, así que. pero eso lo veo que durante mi tiempo que comencé, el baile lo usaba. Yo lo usaba para movimientos, para ver si ella me podía seguir, si tenía un ego Ok. con el baile. Cuando comencé a madurar, la madurez me ayudó mucho porque había mujeres que no querían bailar conmigo. Me decían, no, contigo yo no bailo, Neri. Y le decía, ¿por qué? Me dice, no, tú solo piensas en ti, en los movimientos y no en la persona. Y yo con alguien sí no Wow. quiero bailar. No Y lo no me lo puedo dijo solo una creer. persona, pero me lo dijeron varios. Y Él es, usted tiene que darle la trillita a Neri, dice, cuando usted lo vea, aproveche, porque se está perdiendo. Si usted todavía no lo ha probado, se lo digo yo, garantía Diamond. sí, pero yo le doy gracias a Dios por ese tipo de De personas. feedback también, Sí, porque te ayudó. porque yo en realidad pensaba que mi baile está a lo súper, pero ese era el problema, mi ego. Wow. Y eso me ayudó mucho porque en realidad calmé las cosas y
y muchas cosas. Entonces, mira, qué bueno que mencionas esto porque a veces tienen una perspectiva de nosotros diferente, ustedes que son celebridades, que todo el mundo los conoce, que son muy, muy reconocidos en este ambiente del baile, que eduquemos a estos bailarines que están empezando, que a veces pues porque les sale algo bien, estamos en otra onda, tenemos otro rollo y el viaje es otro, para que usted entienda que eventualmente, mira, si te lo dice alguien que es tan reconocido y que ha viajado el mundo literalmente entero bailando y educando, si él te dice que no le funcionó ese ego, pues mira, evita los errores y comienza entonces porque, pues pues tratar de erradicar eso de tu carrera temprano, Correcto. pues para que no pases por lo mismo Sí, y que... eso es lo que yo trato de enseñarles en estos talleres a la gente, es que mire, yo no comencé bailando así. Claro. Se tomó su tiempo, tomé horas, miles de horas, digo, bailando en la pista. Le hemos dado la vuelta al mundo bailando, yo creo, fácilmente. Fácilmente. Yo nunca pensé en mi vida que iba a estar en Rusia un día, después India en la otra, y bailando con la gente y sin saber el lenguaje, Me ha ¿verdad? pasado. Hacemos 1, 2, lo que sea. Y eso es todo. Yo una vez bailé con una persona, pues un chinito, porque así Ujú. es chinito, y sin tener, obviamente no nos podíamos ni siquiera comunicar, y fue hermoso el baile. Él fue tan musical y obviamente a mí me gusta también esa parte, esto, obviamente muchos años atrás tenía a lo mejor pues, un poquito más de movilidad y todo eso, todo lo que usted quiera, pero la realidad fue, todavía lo recuerdo hoy. Sí. Y eso pasaron, yo creo que han pasado 15 años de ese baile. No lo he vuelto a Y, ver nunca más. se- y uno se Pero lo recuerda, recuerdo, bellos claro recuerdos. que la recuerdo, claro que la Pero recuerdo. para esa pregunta, yo creo que bailarines buenos tienen que salir de las academias, como les enseñan. Porque yo les enseño a los chicos míos que el baile no comienza en la pista, comienza cuando ella está sentada. Gracias. Usted lo oyó. Sí. Mire, aquella cámara que es mía. Para los que están atrás, están en la parte de atrás y no han visto esto, escúchelo bien. El baile no comienza cuando usted cuando usted comienza a bailar. El baile Sí. empieza cuando usted la recoge y se acaba cuando usted la devuelve a donde la Correcto. encontró. Y Ética de eso, baile. Ahí. ética de baile, y eso es lo más importante. Yo ahorita estoy viendo, cada vez que voy a un congreso, a un social, siempre me quedo viendo para ver cómo se comportan, porque en realidad no veo eso. Ahora, la gente me dice, Neri, tus alumnos están aquí, yo sé que están aquí. Le digo, sí, sí, ¿cómo Porque tú llevan la sabes? gente. Sí, porque llevan a la gente a la silla. Sí, me llevaron a mi silla de regreso. Wow, qué gentleman. Me dice, Es así debe de que ser. la gente, y esto también para los que están escuchándonos y que están refiriéndose a este video, todo es duplicable. Lo que como maestro tú haces, tus Ujú. estudiantes, es como los padres. Tú ves un niño que habla groserías, tú te das cuenta que el papá Exacto. habla groserías. Tú te ves un niño que es bien portado, es porque el papá ha hecho. Y así mismo como nosotros educamos a nuestros estudiantes, lo que les educamos o que lo que le damos es lo que ellos van a repetir. O sea, un maestro con ego, un maestro que pues hace rabietas, un maestro que menosprecia, un maestro que insulta, ¿sabes qué? Es un maestro que va a duplicar lo mismo. ¿Y qué pasa también? Es verdad, los estudiantes están como esponjas, Claro, tomando toda esta absorbiendo todo. información y lo van a usar en la pista, porque a veces no saben cómo comportarse en una pista. Es primera vez. Claro. Y por eso para mí no es solo yo le digo a la gente cuando voy a los congresos, le digo, miren, ustedes pueden aprender todos los movimientos que quieran. Yo doy Claro, privados, claro, hay claro. videos en YouTube, yo vendo mis videos, pero aquí quiero hacer una conexión y les enseño esa conexión, porque esa conexión falta mucho. Miren lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿verdad? Matanzas y la gente están Desgracias cenando tantas, sí. y están en el teléfono. Yo tengo un dibujo en mi casa que son dos bailarines bellos con unas posiciones bellas que están poniendo así y una tiene el teléfono en la mano viendo aquí y el otro aquí. Y es una conexión porque se están tocando y todo, pero están bien. Desconectados. Correcto, y así estamos bailando. Y así estamos viviendo. No, no, Viviendo. no, no, no digas bailando. Pero Así bailando esta estamos vida, viviendo. ¿verdad? Claro, claro. Eso es lo Ok, que... hablaste ahorita de pues coger una buena escuela Ujú. y hay ciertas características que tú, Neri García, ¿qué le dirías a los que nos están escuchando o a los que nos están viendo? Ujú. ¿Cómo escoger una escuela y un maestro? Primero, hay que probar diferentes. Si uno Claro. llega a una ciudad, no sabe, hay que ir a diferentes academias a ver cuál es el que le toca a uno.
Que conecta. que pueden conectarse con el profesor o O la yo, la pedagogía. profesora, sí. O qué es el plan que le tienen a uno, ¿verdad? Cómo es como uno quiere aprender. Todo depende, ¿verdad? Porque hay gente que son jóvenes, que no saben. Gente ya mayor ya tiene una idea, ya fueron a college o ya saben cómo aprender algo. Pero yo siempre digo, prueben, vayan a ver cuál es el que les toque bien a su alma. Y si le gusta, ahí pueden estar ahí. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, de mí van a aprender algo. No lo van a aprender todo, Claro. porque yo no aprendí de un solo profesor, pero siempre les voy a recomendar a alguien que les va a subir a su nivel. No sé si a ti te pasó eso, Sonia, pero a mí me pasó que tuve profesores buenísimos, malísimos Ah, claro, de y todo. más o menos. De todo. Y si alguien me hubiera dicho, mira, quédate con esto y esto y esto y esto, mi baile ya había superado hace años, pero no, Pero así what it es. meant to be, como dicen, lo que va a hacer es. Y si no Así hubiese es. llegado, si no hubiese pasado por todo eso, no hubiese Yo llegado a creo que donde sí, estás es ahora. verdad. Es un Ese fue mi propósito camino. divino, seguro. Entonces, ¿cuál es tu social favorito? Yo sé que esto va a crear controversia, no Oh quiero my gosh. chisme de nadie, pero ¿cuál es tu social favorito? Wow. Alguno que hayas ido que tú dices, aunque no sea en esta ciudad, ay, wow, porque hay que darle props y que la gente busque y vea y emule esos sociales, porque la realidad es que estamos buscando que mejore la escena en sí. Entonces, pues viniendo de una persona como tú, que eres muy Sí. conocido por tu baile social, quiero saber qué le gusta a Mire, Neri. no es un secreto, Ajá. ¿verdad? Yo sé que están esperando una bailarina tremenda y todo, pero en realidad mi mamá. Ve, Y le ¿ya voy a vio? decir, sí, mi mamá, le voy a decir por qué. Porque mi mamá viajó a Las Vegas a verme con mi papá, allá a hacer show y pasar un congreso, porque nunca habían pasado por eso. Y ahí estaba mi mamá parada viendo los sociales y todo. Digo, mamá, venga, vamos a bailar. Pero qué Y lindo ella, que no, no, bailas no, con no, tu no, yo no, mami. y no, tranquila. Y ella se puso a bailar y después una fila De para bailar gente. con la mamá de Neri. Y te digo que nunca se me va a olvidar eso porque son momentos que uno dice, wow, no lo voy a tener otra vez en ese mismo lugar. Claro. Si Dios permite, voy a tener otro baile, pero nunca se me va a olvidar. Pues Y yo te es voy a algo. decir algo y me voy a atrever a hablar por tu mamá. Ajá. Yo que soy mamá de un joven de 30, que también fue bailarín en su época, porque Sí, ustedes lo sí, conocen, a José, que le envió besitos aquí, a Julián también, mis dos hijos hermosos, que los adoro. Tú no lo olvidaste, ella tampoco. correcto. Porque como mamá te digo, los bailes que yo he tenido con mi hijo han sido los mejores y he bailado con cantidad. Pero es que la sangre te llama, el orgullo, el cariño, es que es otra cosa. Y uno se ve en los ojos y dice, wow. Te reflejas. Y me estoy reflejando a ella porque en ese momento le estoy dando la gracia a ella. Uy, me voy a poner. Ay, mamá, porque la mamá, estamos en fin de semana de madre. ¿Verdad? Por la vida, Claro. por las oportunidades. Mis padres fueron inmigrantes que cruzaron la frontera para venir aquí. Y aquí estoy yo. Claro. Bailando, enseñándole a todos. Y viviendo una gran vida. Ricos, pobres. Y tengo la por el oportunidad sacrificio de ellos. Qué bello. Porque ellos hicieron lo que tuvieron que hacer para yo estar Así aquí. que a los papás de Neri, gracias, porque Sí. por su perseverancia, su disciplina y su cariño, aquí disfrutamos de tener este caballero de la salsa que tanto queremos nosotros. Pero, Ok. pero rapidito. Ajá. Además de mi mamá. Ok, claro, ya iba a ir ahí. Mira, la próxima pregunta es... Además de mi mamá, con dos personas he tenido unos bailes tremendos, que ya saben, con Jessica, que fue reciente, que fue un uff, y también con Serena Cuevas. Claro. Tremenda amiga mía, ella está ahí en San Diego, pero tuve un baile con ella en uno de los cruceros de ADC. Saludos a Moshe, a los chicos Moshe, Ingrid y Kevin. la orquesta está en vivo. No hay música como una orquesta en vivo. Y está Tromboronga. Tramboranga, ¿sí? Tromboranga. Ajá, ¿Cómo sí. dice? Tramboranga. Gracias. Y tocaron una canción y me encantó y le pedí a ella a bailar y otra vez me pasó el Twilight Zone. Pero había una cantidad de gente que estaba alrededor y no existían. Cuando terminamos los dos vimos y ¡wow! Nos quedamos. Es que el tiempo se paraliza. Yo he tenido esa sensación. Neri, me voy a atrever porque aquí somos todos bastante adultos.
es el mayor de los éxtasis, porque no quiero ser vulgar ni grosera No, ni no. nada de eso, pero Yo se hablé de eso ayer. compara con eso, porque cuando bailas, las endorfinas que botas, o sea, que su cerebro sí. segrega, son iguales o muy parecidas a las endorfinas de la felicidad. De la felicidad. Claro, se te olvida los problemas, las preocupaciones, te das ese espacio sin tensiones, porque es otra cosa. Y si la gente pudiera, nosotros pudiéramos transmitirle a esas personas que están allá, que bailan mecánico, que pues están más enfocados en figuras que en sentir, queremos llevarle eso. Y por eso es que estamos haciendo este podcast. Sí. Y por eso es que estamos tratando de transmitir Y bien eso. importante, me han agarrado en esta conversación en una etapa donde yo estoy leyendo más en conexiones. Claro. Ustedes saben que yo soy vegano y después Sí. que me hice vegano, eso me comenzó a mí a abrir los ojos de no hacerle daño ni a una hormiga. Lo sé. Y yo... Este caballero tiene hasta tortugas en su casa. tenía animales por todas partes, pero me abrió la conciencia a mí. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Sabe que a mí me encanta el oso panda? ¿El oso panda? El oso Ok. panda. Que son ya, adorables. sí. Esos Y los animalitos. elefantes. Yo fui a Ok. Tailandia a Sí. trabajar con ellos, a cuidarlos y todo, sí, pasé. Oh, wow. Pero, como te digo, eso me ha ayudado a mí en el baile porque ahora trato a la gente con un cariño. Porque no sé, en verdad, Sonia, si estamos haciendo esta entrevista, si yo solo hago esta entrevista contigo y no te pregunto cómo estás, y en realidad cómo estás, puede estar Claro. bien, mal, y uno puede sonreír, pero en realidad no está feliz. Hay mucha gente en el baile que está así. Están sé. pasando por cosas, divorcios, han perdido a alguien, Depresiones. depresiones Sí, claro. y todo. Y yo le digo a mis estudiantes, yo no vengo aquí a que se sientan mal en el baile. Claro. Tenemos que sentirnos bien. Esto es una libertad. Es que la comunidad necesita de eso. Ujú. Hay mucho de Es una todo lo medicina. demás. Vamos a ver. Porque no quiero pues, ponerlo feo ni nada, pero No. sí necesitamos un poquito más de esa energía que traes tú. Pero si a usted le está gustando esta entrevista, no olvide suscribirse al canal, no olvide darle like, no olvide darle share, no olvide apretar el botoncito de la campana para que pueda saber de cuando subimos contenido y no olvide tampoco patrocinar nuestros patrocinadores, valga la redundancia, que es Ricardo, el abogado de la comunidad, Samuel González de la página Rhythms y Diamond Global Projects. Me voy a un corte comercial y vengo enseguidita, no se vaya nadie. No se vayan. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Lucius, PLLC, inmediatamente al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877-EL-APOYO, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la pone chiquito de más. Y regresamos. Y usted vio que fue rapidito, cortitito, así que dele like y patrocine a todas las personas que nos ayudan, pero vamos a regresar con Neri García porque la conversación está y se va a poner mucho mejor. Ok, Neri, Sí. tips. Ok, la vestimenta tiene que ver, obviamente, en el baile social. Sí. 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 Entonces, por eso es que estás aquí. Mira cómo él vino Eh. vestido a la entrevista. Este hombre siempre está súper bien vestido.
otra vez con la gracia de mis padres, de cómo me La crearon. educación, claro. Mire, mi papá comenzó, siempre fue o es un tipo que organizado, limpio, aseado, Ujú. mi mamá igual. Y así en la casa todo era organizado. Él cuando se vestía, yo me recuerdo cuando era pequeño, tenía sus calcetines, sus medias, con el mismo color de la camisa, tenía su camisa Que bien lo planchada. viste desde Oh, siempre. sí, siempre, pero siempre bello mi papá. Y yo dije, wow, un día quiero tener un trabajo como él. Ajá. Él en ese tiempo era contador, yo no quiero ese trabajo. Pero dije, Ok. quiero un trabajo donde me puedo vestir, me puedo lucir así. Y siempre me ha gustado. Desde pequeño yo vendía ropa en la high school. Ok. Sí, yo vendía ropa y yo sé Y esos coser. chismecitos no No, yo sabíamos eso. vendía ropa hasta ropa usada y todo, pero se los vendía a los estudiantes de la escuela. Y siempre le gustaban como las muchachas me decían, wow, Neri, tú te vistes bien. Y era algo tan bello porque yo decía, ok, si soy feo, aunque sea, me visto bien. Y yo pasé en la high school, me costó mucho porque el primer año, el freshman year que le dicen, Ajá. me tiraban huevo en la cabeza, chicle en el pelo. Oh, Por bullying. Oh, Bully wow. porque era como, decían que era un nerdo o algo así. Ok, sí, sí. Y, y no me importaba, en ese tiempo yo estaba, no deprimido, pero no me importaba y me ponía solo jeans y una camiseta. Pero después dije, no, ¿qué me está pasando? Yo no voy a O a veces, cambiar por los no, ¿y qué me demás. está pasando? Ya para el senior year, fui para senior prom y fui prom king. ¡Oh! Y Tenemos también aquí el rey de la sí, me clase. dieron, perdón, Homecoming King, que es Ajá. diferente el baile. Pero, Pero la misma idea, no te preocupes. pero lo bonito fue que la gente me comenzaba a decir, Neri, ¿cómo te viste? Y me pedían, los muchachos, los hombres me decían, hey, ¿Consejos? consejos, cómo uno puede vestirse, dónde compra la ropa. Y yo tenía en ese día, todos los martes, Tie Tuesdays, le decían. Oh. Y después miraba yo a los muchachos que, hey, Neri, yo tengo mi corbata también, mira. Y yo, ok, perfect. So, Poco a poco creaste sí. una tendencia en la escuela. Y me dieron el premio de Best Dressed en high school. Es que no lo y en dudo. college también. Yo tengo que hacer un aparte a aquella cámara que está allí. Yo he visto a este hombre desde los últimos 14 años y lo he visto, obviamente no todo el tiempo lo veo pues, vestido en Sí. traje, pero hasta en camiseta y en chancletas él se ve muy bien. O sea, siempre está combinado, siempre está planchadito, siempre está súper oloroso. Es un deleite para las damas, las que son como yo, que les gusta ver un hombre bien vestido, que es un éxito. Y yo Nelson. creo que es importante. Y creas porque impacto en la gente, porque cuando yo hablo de elegancia y cuando empecé a pensar en el podcast con quién voy a hablar de ética de baile y con quién voy a hablar de vestimenta y todo, el único nombre que venía así, el primero y el más fuerte que sonaba en mi cabeza, Neri García. Y yo digo que es un tipo de branding, ¿verdad? Claro, lo volviste Porque a hacer, lo hiciste en la sí, escuela y lo hice estás en la haciendo escuela, aquí estoy haciendo también. aquí en esta comunidad. Y es bien importante porque, mire, hay gente que me dice, Mr. Smooth o Mr. James Bond. Pero son nombres o palabras que significa de lo que yo estoy tratando de presentar. Es que es tu marca. Elegancia. Ya. Claro. Pero yo siempre digo, si las mujeres se tardan y se toman su tiempo para arreglarse, para nosotros los hombres, y nosotros vamos a llegar con una camiseta y unos jeans y no nos hemos bañado o no hemos puesto ni un desodorante, yo digo, y por eso yo le digo a los chicos, por favor, Claro. es falta de respeto, no solo a ella, a uno mismo, A ti mismo. y al lugar donde uno va. Claro. Y sí, desde pequeño me ha enseñado eso, que la primera presentación, antes de uno que diga hello, es como uno ¿Cómo va. te ves? Mi mamá siempre decía que desde los pies para arriba, las chicas siempre están viendo los zapatos, ¿Y es cierto? los dientes, ¿Es el cierto? smile, los ¿Es ojos, si se acaba de despertar, Es ¿verdad? cierto. Y el cabello sí tiene. ¿Verdad? Pero Porque lo ahora, tiene que tener limpio. ahora está, claro, Esta claro. moda claro. ese bold. Sí. ¿Cuál es tu congreso o evento favorito? Mire, hay bastantes. Una que me recuerdo, que digo que fue especial, fue en un lugar que se llama Estonia, que queda cerca de Rusia
y queda cerca de Finlandia. Ajá, por allá andaba yo los otros Ah, días y sí, por allá, ¿verdad? por allá estabas tú también porque te vi. Sí, y fui y era en una iglesia, pero quizás en una guerra esa iglesia, el techo se la habían volado. Y ahora no es una iglesia, pero todavía son Claro, ruinas. ok. Y hicieron el congreso ahí Allí. mismo. Pusieron luces y Wow. pusieron la música y una cosa que nunca había Es que el yo escenario era en otra Estonia. cosa. Sí, y ese fue, nunca se me va a olvidar porque estábamos bailando en un edificio que lo habían hecho en 1200. Wow. Sí, Ah, pues mira, después me dejas la información porque vamos a ponerlo aquí pues, para dar, obviamente, promoción sí, a también ver a si ese todavía evento. existe. Sí, Eso fue todavía hace años. existe. Ah, sí, todavía. Ok, Sí, tips de higiene y vestimenta. Yo sé que hemos hablado de vestimenta, sí, pero no. dame un tip para algo que no debe faltar cuando vas a la pista de baile de un caballero. Ok. Por ejemplo, el aliento. O, por ejemplo, algo, lo más importante que tú pienses que puede necesitar. Lo más O, importante, digo yo siempre llevo como la gente lleva sus bolsas para los zapatos. ajá, Yo también llevo una bolsa un poco más grande, donde llevo una camisa limpia, gracias. llevo mi desodorante, llevo un perfume, llevo mentas. Trato de no comer chicle porque a veces Sí. bailando se traga eso, lo que sea, Sí. pero Es que te voy a decir algo, el chicle también, ay, no sé, pero yo soy against de chicle. No todo el mundo mastica chicle bonito. no, ni yo. Ni Ay, yo. A mí me criticaron en un video de YouTube porque ay, yo de estaba verdad, como vaca de bailando verdad. y todos los comentarios no era el baile, era el chicle. El chicle. Dije, Se acabó el se chicle. acabó el chicle. Gracias por esos comentarios. Pues yo no mastico chicle, no mastico chicle. No. No. Según como tú no comes carne, yo no mastico chicle. Es bien raro tu verme con un chicle en la boca, a menos Sí. que, pues, tiene que bajar Dios casi su, Sí. su ayuda para yo que me meta un chicle en la boca. No, no sé de chicle. Pero para esa pregunta, yo creo que en verdad lo más importante es que la gente suda. Claro. Hay que llevar aunque sea una toalla, limpiarse y cambiarse la camisa. Cambiarse la camisa. ¿Cuántos cambios hace Neri en una noche? Mínimo Uf. 3. 3. ¿Ves? Mínimo. Gracias. O sea, escuchó, ¿verdad? 3 Mínimo cambios de ropa, 3. por favor. Y no es que me voy a poner un traje cada vez, Claro. pero comienzo con el traje, Y después la después me pongo camisa, una claro. camisa tranquila y al final termino con una de estas. No, pero está bien, pero por lo nunca menos te está. refrescas y aunque puedas estar, pues obviamente estamos sudando, estamos haciendo ejercicio, Ujú. pero todavía te mantienes fresco, porque no es lo mismo una camisa que te acabas de poner ahora en 20 minutos que esté el sudor fresco a una camisa que sudaste hace 4 Sí. horas atrás cuando empezó el social. Y le digo Entonces, yo una cosa también, yo soy una persona en verdad que me cuido de mi cuerpo porque es el Claro. único que tengo. claro. Y a veces cuando uno está comiendo comidas, ajo, Claro. el ajo no es malo, pero ese día si uno Sí. está comiendo, le va a salir en el sudor. Claro. También el alcohol. claro. En el alcohol, si uno está tomando, se le sale. Yo no tomo, no El fumo, no hago cigarro. ruidos, nada. El cigarro, yo no hago nada de esas cosas. Y la gente dice, no, el vapor, que el vapor, como No, sea que eso- se llama, es igual, Ajá. sudas igual, porque Y estás eso le- transpirando lo que tienes dentro. El cuerpo lo tiene que sacar de una manera. Claro. Ujú. Y obviamente por el medio del sudor, la transpiración es como saca mucho de las toxinas, eso pues. Y después se pega la ropa de la otra persona. Porque uno con el sudor y todo, es un proceso que pasa. Sí. Neri, ¿cuál sería el secreto de tu éxito? El secreto, Es que no hay secreto. no, el secreto es que yo me alegro mucho que alguien me hizo el pare con el ego mío, ¿verdad? Porque yo creo que eso me iba a matar, todo el trabajo que iba a construir, el ego. Cualquier persona que tenga ego en la pista, no creo que vaya a salir adelante. Y creo que eso me dijo que, hey, Neri, tienes que ser más humilde, tienes que ser agradecido, que esto es un regalo todos los días que te están dando. Porque la gente un día puede decir, yo ya no quiero bailar con Neri García, o yo ya no quiero seguir a Neri García. Ha salido alguien nuevo, voy a seguir a esta persona. Pero en realidad yo lo veo como una parte de gratitud de estar viviendo ese día y que puedo bailar, que me puedo mover y que la gente en verdad le gusta lo que estoy haciendo. Neri, qué alegría escucharte. Habíamos tenido oportunidad de conversar previo, ¿no? Hace tiempo, pero hace rato que no me sentaba contigo a tener un espacio así. Siempre nos saludamos y todo eso. Pero de verdad te veo
una madurez ¿Verdad? linda. Gracias. Porque hay gente que madura y tú dices, bueno, sí, pero te veo, tienes un brillo diferente. Mm, Y de verdad que eso es maravilloso y te felicito por eso, gracias. porque no todo el mundo logra llegar a esa depuración humana, ¿no? Sí. Y Y entonces es eso, verdad, ha tomado mucho tiempo, pero sí, mi camino me ha llevado donde estoy pero es un y proceso y de un verdad que es proceso de lindo. gratitud. Es una cosa bellísima. Y Una cosa créeme que hablar así, o sea, y sentirte así, porque no lo estás diciendo de la boca para afuera, yo que estoy aquí sentada, lo siento, bellísima. Sí, te hace más lindo, te hace más gracias. grande. Entonces, eso realmente, si usted quiere ser grande, usted sabe ya entonces lo que tiene que hacer. Hay que comenzar de adentro hacia Sí, es afuera. verdad. Es que todo comienza hacia uno. Claro. Eso sí es. Ok, ¿qué futuros proyectos tiene Neri García? Estás dando Ah, clases en línea, ¿verdad? Obviamente tienes sí, tus sí, clases. estoy comenzando una aplicación Ok. que hice unos videos cuando vino la pandemia, trabajé mucho con Serena. Sí, sí. Y como no había trabajo en el estudio, comenzamos a hacer videos. Y hicimos más de 400 videos, que todavía estamos en Wow. el 2023 y me falta, pero ya va a comenzar a salir en agosto. Es una aplicación donde voy a estar dando esos videos que grabamos en español, en inglés, en uno, en dos, chacha, bachata. Qué bien. Y voy a dar clases en vivo para todos los que no Qué me bien. pueden ir a las clases en Fort So, Myers. entonces, ¿cómo entramos a conseguir ese material? ¿Por Instagram o es una página aparte que estás Es una página aparte, pero es una aplicación que Ah, uno una puede poner en el aplicación tal teléfono. cual. Sí, Ok. uno lo puede llevar Como en a... Google Play, entras ahí, la Sí, bajas. en Ah, Google Play o si uno tiene iPhone sí, también sí. trabaja con eso, pero voy a tener una sección que me encanta en esta aplicación donde le hablo a la persona y le digo, hey, hoy te toca tu día, vas a bailar. Qué Son nice. partes de motivación, Claro. como que le dicen en inglés como affirmations, Ajá. pero sí, soy su coach y Tú les sabes quiero llenar su que día. me relaciono con eso y me he dado cuenta en esta entrevista que tenemos muchas cosas muy En en común, común. ¿ah? Cuando yo entreno a una persona, me tiene que enviar un pensamiento positivo en la mañana. Porque obviamente tenemos que entrenar también la mente. Sí, Muchas de las competencias, y esto yo lo he dicho en otras oportunidades, se pierden no por falta de entrenamiento físico, se pierde por falta de entrenamiento en la cabeza. y eso sí. Y hay un libro que estoy leyendo ¿Cómo se por llama? segunda vez y espero que todos los puedan agarrar. Se llama EI. Uno entiende cuando dice el IQ. El Ajá, IQ es la inteligencia claro, de la una inteligencia. persona, pero el EI es Emotional Intelligence. Ajá. Y eso ¿Quién es, escribe ese libro? mira, ahorita no me sé el nombre, No lo te tengo preocupes, lo pero buscamos y lo vamos a ponemos buscar por y quiero aquí. que la gente, yo se lo dije a mi gente en este pasado, en este taller que tuve aquí en Baila Tampa, le dije a la gente que aquí falta mucho EI, Claro. Emotional Intelligence. Y te digo por qué, porque, por ejemplo, hay muchos CEOs, Ajá. ¿verdad? Que son súper inteligentes, que ellos tienen ese trabajo porque tienen la inteligencia, el IQ, pero pierden el trabajo por el falta de EI. Claro. Y ese libro es tremendo porque para la pista de baile es perfecto. Mucha gente cree que, haciendo los movimientos sin pensar si le está haciendo daño a la otra persona, si cómo se siente la persona, si han tenido un día bueno o malo, si tu modo de ser va a llenar a esa persona, aunque sea un ratito, por 3 minutos. Claro. Y eso es bien importante. Tú sabes pues, de las últimas preguntas, porque ya tenemos ya casi que terminar, pero ese tiempo de calentamiento de esa dama cuando la tomas en la pista de baile, ese espacio para que ella pruebe sus zapatos, para que se empiecen a conectar, porque la gente empieza a hacer vueltas a lo loco y yo lo he dicho muchas veces y yo sé que a la gente no le gusta que yo diga Sí. esto, pero ese tiempo, ¿qué opinas de esa parte? De la conexión primera, de ese warm-up que hace falta, de esa presentación, hola, mi nombre es Neri, pero no Sí. en vivo, sino bailando. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le decimos a la gente? Yo siempre le digo, es como salir a una cita con alguien. Gracias. Y siempre en los talleres le digo, Yo "Mire, digo ir a la chicos, barra. mire, ahora yo sé que las cosas han cambiado, La una pareja, inmediatez, mira, sí. yo llamo al Uber, te encuentro en el restaurante, ahí comemos, pero yo
siempre quiero ir a la casa. A la Mira, la voy antigüita, a qué sacar, le lindo. toco el timbre, no le voy a llamar, hey, ven abajo, aquí estoy. No. Toca el timbre, es un proceso. Le abre la puerta para que entre a su carro, la lleva al restaurante, le dice qué desea usted primero de tomar. Es un proceso. Después Claro. de terminar de comer, se le dice cómo estuvo la cena, todo bien, espero que le gustó la plática. Se la lleva. Y yo siempre hago este chiste, chicos, ustedes hacen casi todo bien hasta el final. Hasta el final. Con la pierna abren la puerta y le dicen bye. Literal. Y eso es dejándola ahí en la pista. Claro. Pero yo le digo, no, estamos aquí en familia. Es como, hay que hacer el amor. Y la gente se le ha olvidado, ¿qué es eso? Y eso es lo que yo le estoy explicando en muchos de mis talleres. Es una plática de eso. Definitivamente tú eres un Prince Charming. Porque eres la cita que toda dama quisiera tener. Y se lo merecen. Y ese detalle, créeme que no pasa desapercibido. Muchas de nosotras lo apreciamos, lo valoramos y lo notamos. O sea, las tres cosas. O sea que de verdad. Mira, estaba así pensando, pues por la misma entrevista, y esto no está escrito aquí. Okay. Pero mira esto. Si hoy fuera tu último día, ¿qué le dirías a la humanidad para que se quedara impreso en una piedra para que todo el mundo lo pueda leer? ¿Qué le dirías? La palabra kindness, ¿verdad? Kindness. Que en español es... Yo sé kindness en inglés, pero en español es como ser amable, la amabilidad, Gracias, sí. Ay, Dios mío. Kindness, Sí. ¿verdad? Pero La ser amable. gentileza, La gentileza. Sí. Con todas las personas. ¿verdad? Con Porque todo lo que respire y todo sea vivo. Con todas las personas, porque uno no sabe en qué situación está esa persona que está. Uno se puede enojar y yo soy humano, yo tengo mis enojos con ciertas personas en este mundo, pero no me quiero ir así. Pero ¿qué se le puede hacer? Uno tiene que arreglar eso entre uno mismo y hay que tratar a la gente con gentil, ¿sí? Porque yo digo, no veo las noticias, pero cuando lo veo son cosas feas. Y digo, wow, necesitamos más de esto del baile. Y los niños necesitan saber el cariño, ¿verdad? Que hay que brindarle a cada uno. Tú sabes que trayendo eso que estás hablando, creo que le podría añadir, aunque sea algo pequeñito, pues. Lo que pasa es que nos enfocamos en mirar todos los demás y enfocar en todos los demás sin darnos cuenta que hay tres. Tú apunto con uno hacia afuera, pero correcto, hay tres enfocando hacia adentro. El problema de la humanidad es que quiere resolver los problemas de otros sin pensar primero los de ellos, en los propios. Entonces, si cada cual se enfocara más en su interior y en arreglar los suyos, todo el mundo arreglaría uno y la humanidad no tendría a lo mejor tantos problemas como tiene. Y eso es verdad, porque la meditación es una cosa que yo digo, si una persona no aguanta estar, aunque sea 5 minutos solo, callado, en su mente, callado, ¿cómo va a aguantar la gente que está enfrente de uno? Claro. Y eso es una práctica, porque si uno siempre anda diciendo, oh no, esta persona, digo, wey, trata de meditar, trata 5 minutos a ver si te aguantas tú mismo. Claro. Y eso cuesta. No, definitivamente. Este podcast ha sido refrescante, ha sido un bálsamo no solamente para mí escucharte hablar, porque he aprendido muchísimo, aunque no lo quieras creer, aquí compartiendo contigo. Yo sé que se me dará una segunda oportunidad con Neri, porque definitivamente creo que nos hace más falta este tipo de contenido que no es tan agresivo y que invita a la calma y a la reflexión. Así que de verdad que estoy súper contenta por eso. Por favor, si llegaste hasta este punto del video, que te agradezco los views, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí, pero no me quiero ir sin antes. Neri, esto es para ti. Ay, es un regalito, porque todo el que está aquí en el podcast, le damos un regalito pues para que nos recuerde, ¿no? Que lleve el Diamond Talks a donde quiera que vaya. Okay. No te olvides que vamos a dejar por aquí, por favor, todas las redes sociales y todo. ¿Quieres mencionar las redes sociales? ¿Tu Instagram? Sí, seguro, para que la gente sepa. Lo que pasó conmigo, me robaron mi Instagram, el primero. Yo lo sé, tenía una cantidad de gente, pero el nuevo que tengo se llama Neri García, _ Elegance 101.
Ok. Y en Facebook, Neri García. Y creo que Esas son las dos sí, máximas. y TikTok que estoy, Tenemos que hacer un TikTok, Neri. estoy aprendiendo con los chicos TikTok, pero sí tengo Neri García o Elegant Dancer. Ok. Ajá, en TikTok, pero sí, muchas gracias Ok, a ti, no, pues, Sonia, y no, a tu definitivamente. esposo que Sí, trabajan Javier, mi duro para hacer productor. esto y gracias por darme una oportunidad de Claro, hablarle de a la gente. Yo sé que la gente expresar. quizás está esperando más de salsa y todo esto, No, pero es que al esto revés, queremos sí, escuchar y ver lo que esto sí, realmente, ¿quién soy claro, yo? quién eres, que esa proximidad que la gente a veces no tiene tanta oportunidad de tener, esto es perfecto porque así podemos tener un poco de más el interior de Neri García. Queremos agradecer a Baila Tampa, Tato, Kerry, Darío, gracias por la oportunidad, a Ricardo, el abogado de la comunidad, tanto a Samuel González con la aplicación Rhythms, a Diamond Global. Por favor, pase por allí, démele cariño a la página. No te olvides suscribir, no te olvides darle like y por favor compártelo para que este contenido llegue a más gente. De verdad estoy muy, muy No, agradecida. gracias a Así ustedes. que gracias a ustedes y de verdad nos despedimos entonces hasta el próximo episodio, de Diamond Talks. Bye. Ay, Ay, Neri, qué bello. Ay, me enamoré de Neri Beautiful. García. Muchas lindo. gracias. No, gracias a ti por ...877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la pone chiquito de más.